¿Qué onda? Aquí tengo más. Distribuimos lo que son los motores Rolls Diesel, ya de 15 ahorita, y el Mercedes-Benz. Los dos motores que estamos utilizando en esta empresa. Pero hoy en especial vamos a hablar del motor Mercedes-Benz del MB900. Vamos a hablar de rangos de operación, inspecciones, cuidados, criterios que debemos utilizar, técnicas que debemos utilizar para el manejo. Les voy a pedir de favor que todos apaguemos nuestro celular o lo pongamos en silencio. Si alguien tiene que hacer una llamada, por favor, lo hacemos ahorita para no interrumpirnos. Todas las dudas, por favor, pregunten, las que sean. Por más absurda que nos parezca la pregunta, lo podemos hacer. Si no traemos la respuesta en este momento, pues vemos la manera de responderla al final, ¿ok? Investigamos juntos y tratamos de salir, ¿ok? Este es el motor del que vamos a hablar. Es un motor Mercedes-Benz de la serie 900. ¿Alguien de ustedes aquí ha trabajado este motor? ¿Ya lo conocen? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Es el motor que viene en los Tortos nuevos que acaban de llegar. Este es el que vamos a estar utilizando por buen tiempo, así que vamos a tratar de sacarle el mejor provecho. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? La duración es aproximadamente entre 1 hora y 2 horas. Depende de ustedes, qué tan participativos estén, qué tanto pregunten. Sus dudas, sus vivencias son bienvenidas aquí. Créanme que yo hay ocasiones que aprendo mucho también de ustedes. No nomás ustedes se llevan algo del curso. Yo en cada curso me llevo algo de cada quien. Entonces, por favor, todo lo que traigan, todas sus experiencias son bienvenidas aquí. Vamos a familiarizarnos un poco ahorita con lo que es el motor. Vamos a ver lo que son las revisiones antes del viaje que sea, los conceptos básicos de la operación, sugerencias de operación y algunos tips que vamos a ver al final. ¿Ok? Para familiarizarnos con el motor, primero que nada vamos a ver toda la variedad de motores que hay de la serie 900. Tenemos motores MB906, son de 6 cilindros. Los MB904 son de 4 cilindros. Bueno, 4. Aquí estamos con un MB906 primero, vamos a empezar. Que empezamos desde 190 caballos hasta 260 caballos de fuerza. Todo eso es programable electrónicamente. Hay algunos motores que no se tiene que hacer ninguna modificación de componentes para poder modificar el rango. ¿En qué nos beneficia o en qué nos afecta cambiar de rango? Pues en la fuerza y obviamente pues nada más caballos, pues mayor pastura. La pastura es el combustible, entonces siempre vamos a tratar de traer una unidad que sea acorde a lo que traemos. No traer de más, pero tampoco traer de menos, sino traer lo más estándar posible para poder traer el consumo óptimo. Y el MB926, aquí entra en los que ustedes traen. Ustedes compraron el que es el 280 con 800 libras-pie de libra. 800 libras-pie de torque. Son 6 cilindros entonces. Son 6 cilindros, así es, en línea. Y este es el que traen. Creo que llevó uno con 301 nomás, con 300 caballos y 860 libras. Pero 16 son 280 con 800 libras. ¿Ok? Esa es toda la variedad que traen. Y este es el motor un poquito así deshuesadón de lo que son los componentes principales por fuera, que primero que nada, que primero se ve es el ventilador, el tensor de la banda. La banda no es de que tengamos que estar jalando el alternador, ¿no? Trae su tensor como el coche, trae su alternador, su filtro de aceite está por fuera también, no es de cartucho, tubo de presión del postenfriador, etcétera. Traemos todo el camión aquí. Este curso se los voy a dejar también, si lo quieren.
tengan y lo presenten. Estamos hablando de que arriba traemos la tapa de la válvulas, el filtro de combustible, también lo traemos de este lado, es de cartucho. El prefiltro, trae un prefiltro también en el 12. El PLD lo trae aquí también, que viene siendo la computadora del motor. El compresor del aire lo trae pegado aquí atrás, ustedes se fijan. La bomba de la dirección, la varilla de nivel de aceite también la trae de este lado, y el compresor del aire acondicionado. Todo esto lo trae de este lado. Del lado caliente, pues no trae tantos componentes. Nada más traemos la cubierta de la culata, pues se ve por los dos lados. El múltiple de aire, ok. Tenemos la múltiple de escape, lo tenemos por este lado. El tubo de presión del postenfriador, que sale del turbo. La tapa llenada de aceite también está arriba. El tubo de presión del postenfriador, y que sale. El alternador también puede ser opcional de este lado. El turbo está de este lado. El arrancador, la volanta y el freno de compresión de escape está pegado de este lado abajo del lado del turbo. Estos motores traen dos frenos de motor, bueno, traen un freno de motor, mejor dicho, y traen un freno de escape, lo que lo hace un poco más efectivo al momento de agarrar una bajada. No sé quién ya los haya manejado sus camiones, sí detienen algo parecido a un tractocamión. Ustedes van a escuchar que se oye el aire, de esos que no frenan nada. Mucha gente dice que no frenan. Ándale. Ese casi no te detiene nada. Ok, este adicional en la cabeza trae válvulas que hacen la función del freno de compresión también. O sea que sí es un freno de motor Más fuerte. bastante fuerte, sí. ¿No es retardador? Trae retardador. Digo, no es retardador. Trae los dos. Trae los dos. Sí, trae los dos. Están combinados. Y en las revoluciones, ¿qué precauciones cuando vas usando esos escape para que no se te vean muy altas las revoluciones? Ahorita vamos a ver más adelantito lo que son los rangos de operación, tanto para el freno de motor como para la economía y torque y potencia. Pero sí lo vamos a ver un poquito más adelante. Y sí quería hacer yo un poquito de énfasis de esto, porque mucha gente dice, no, es que el freno ese no sirve, el retardador. Entonces aquí ya le incluimos los dos, es el retardador y trae también el freno de escape. ¿Ok? Los sensores que a veces nos dan dolores de cabeza a todos, ¿verdad? El número 1, si ustedes se fijan, presión de aceite y temperatura. Está mal ahí, según yo. El 2, vamos a ver, ahí en el 2 donde está el termostato, ahí está la temperatura del refrigerante. El 3, el sensor de presión de temperatura del aire comprimido. ¿De qué es el aire comprimido? Del que sale el turbo, ¿no? Ok. ¿Lo ven? ¿No, verdad? Sí. Ya lo vi. Ok, el 2, aquí está el sensor de la temperatura del líquido refrigerante. El 3, aquí tenemos el sensor de presión de presión del aire que sale del turbo. El 4, tenemos la temperatura del combustible. Muy importante la temperatura del combustible para saber qué cantidades va a estar inyectando. El 5, tenemos la temperatura del ambiente. ¿Qué temperatura tenemos en el ambiente? También es muy importante para regular qué cantidades. Acuérdense que mientras más frío esté, las partículas de aire están más pequeñas. Mientras más calientes, pues las partículas son más grandes. Entonces por eso también hacen un cálculo para saber qué tantas cantidades van a meter. Oye, Julio, en modelos anteriores la temperatura del diésel no traían sensores, ¿no? Ya desde que son electrónicos ya empiezan con sensores. Desde que estamos con módulos. Digo, pero que el tablero lo traiga. El tablero indicador. Ni un camión No, trae ¿verdad? ahorita, ni uno. Okay. O sea, ya son controles que mete la computadora para decidir ¿ok? Y también tenemos el sensor de posición, el punto muerto superior, el sensor de cigüeñal, que viene siendo el número 6, y el 7, el del ángulo del cigüeñal, de la caja de engranaje. Bueno, vamos a hablar ahora un poco
de lo que son las revisiones. Para mí es muy importante este punto que ustedes estén muy familiarizados con lo que son las revisiones del camión antes de iniciar el viaje, antes de encenderlo cuando el camión todavía está frío. Cuando el motor todavía lo tenemos a una temperatura ambiente, quiere decir que no lo hemos arrancado, más que nada cuando vamos a iniciar el viaje, los aceites están en reposo, es cuando tenemos los niveles que los podemos medir. Muchas veces decimos, es que ya lo apagué y ahorita le reviso el aceite. Sí, a lo mejor y sí le podemos revisar el aceite después de que llegamos al restaurante y comimos, pero en lo que no se escurre todavía, a veces los dejamos el carro medio ladeado, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, y el aceite tiende a irse. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Que esté en un lugar plano. Si no lo dejamos en un lugar plano en la mañana, bueno, ya de ahí ya vamos a tener que moverlo y ya nos va a mover la brújula. Pero sí, lo ideal es que hagamos una revisión en la mañana, con todo frío. ¿Qué es lo primero que deberíamos de revisar? Aceite. Aceite. Después, congelante. Después, llantas, luces. ¿Algo más? Bandas. ¿Algo más? Espejos. Presión de aire. El aire. Todos los días. Todos los días debemos de purgar tanques de aire. Muchas veces decimos todos los días. Tenemos un día sí, un día no. Porque a veces decimos nosotros, es que trae secador. No, es que solo estornudimos. Para eso trae el secador, para eso le invertimos. Todos los camiones traen secador, pero nos va a limpiar lo que está únicamente en las líneas. Eso sí, esa humedad sí no la va a sacar. Pero lo que traemos en los tanques, eso no, ya no. Esa humedad ya no la va a sacar. Por eso es que trae purgas el camión y debemos de hacer un purgado a diario. Y más que nada es para hacernos la costumbre también de purgar porque luego se nos va olvidando y lo vamos dejando, ¿verdad? Primero, ¿qué es el nivel de aceite? ¿Quién me dice dónde debe de estar el nivel de aceite? En el rango del llenado. En el rango de llenado. Tiene una marquita ahí donde es De la bayoneta. La bayoneta. Es que la bayoneta trae los puntitos ahí. Debe estar en máximo, en mínimo o en medio o como. en medio. El máximo. ¿Y qué pasa si está en medio? Le falta aceite. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿No? ¿Qué nos dice el manual? Nos dice que mientras lo tengamos dentro de este rango, está ok. Todo ese rango estamos bien. Tenemos un máximo y tenemos un mínimo. Mientras no nos salgamos de ese rango, estamos correctos. Porque hay veces que traemos el aceite aquí y decimos, oye, le faltan 3 litros. No le falta, está dentro del rango. Oye, andamos aquí, pues está más cerquita del mínimo, pero todavía estamos dentro del rango. Está aquí en la pura rayita, no está mal, está bien, todavía es correcto. Y abajo de ahí sí hay que revisar. Todavía puedes laborar con el camión. Podemos laborar. Pero de preferencia es completarle, ¿no? Dependiendo el punto, digamos, oye, me faltan 1000 kilómetros para el servicio. Ok. Me faltan 1000 kilómetros para el servicio. Lo traigo aquí o lo traigo aquí. Y yo sé que no me va a gastar, no me va a llegar hasta abajo. No pasa nada. ¿Por qué? Porque le voy a invertir dinero con aceite, 3, 4 litros. ¿Cuánto nos cuesta un litro de aceite? 70, 80 pesos. Y es aceite que vas a tirar. Pero hay motores que sí los consumen. Eso es lo que vamos. Hay motores que sí lo consumen. Oye, no me va a aguantar los 1000 kilómetros. Sí le voy a rellenar. Pero no lo voy a llenar hasta arriba. Voy a tratar nomás para que no se me salga del rango y traerlo. ¿Por qué? Porque ya viene el cambio de aceite. ¿Cuántos litros tiene o lleva, perdón, la aceite? Ahorita lo vamos a ver, no lo traigo en la cabeza. Pero ahorita lo vemos cuántos litros lleva. Entonces,
Mientras andemos dentro de ese rango, que no nos salgamos de aquí, mientras no nos salgamos de aquí, todo está correcto. Hay que cuidar mucho ese tema de que, oye, pues ya voy a cambiar aceite. Oye, no, todavía me faltan 5,000 kilómetros y anda gastando bastante. Ok, entonces sí vamos a trabajar con los rellenos. Pero vamos a tratar de jugar a hacer los menos rellenos posible para no tirarlo, porque es aceite que... Pero más o menos, ¿en qué momento te empiezan a dar problemas de gasto de aceite? Porque, vaya, si no lo está tirando ni nada y el camión es nuevo, pues digo, también es malo estarle rellenando porque vas creando ahí al motor un problema con los rellenos. De que, pues, pudiéramos... no debiera gastar. No debería gastar. Todos los motores dicen por lo regular gastan. El Detroit, el DD15, si se dan cuenta, ese no gasta. Nada de aceite. El Cummins sí gasta. Los otros motores, el de Detroit anterior, sí gasta. Entonces, el motor diésel tiene tendencia a gastar. Pero como si este está bien manejado y todo, o sea, ¿debo de llegar al servicio sin haberle rellenado aceite? ¿O si...? Pues es probable que sí le echemos. Es probable. Poquito, pero sí es probable. O que llegue a faltarle algo al momento del cambio. O que le falte el mínimo, pues. Sí, póngale que lo andamos en el mínimo. Que se va a andar trabajando es muy difícil. Entonces, Por eso se hace un chequeo diario, ¿no? Y así tú ves que acá, hijo, de la marca que traía hoy, el día de mañana bajó, visualizar, debe de ser una fuga. Una fuga, no va a una ser fuga o un por gas. desgaste de- Pues a lo mejor dijimos, oye, pues puede suceder, oye, se quebró un anillo. O un mal manejo. Un mal manejo, lo estamos forzando, no lo estamos metiendo bien a trabajar. Entonces, el monitoreo del diario, precisamente como lo dice Trejo, nos da una alarma y dice, algo está pasando, y nos prende un foco a decir, vamos a revisar este camión, vamos a sacarlo de la operación y vamos a ver qué está pasando. O una fuga, o una mala operación, o está consumiendo, o se le quebró un anillo, o se le dieron vuelta los anillos. La recomendación de acá, cuando se cambia el aceite de este motor, es cada más o menos cada cuántos kilómetros. Depende del uso, pero ahorita te paso la tabla también. Debe andar. Entre los 15 y los 20 más o menos. Ok. Más o menos. Digo, eso lo digo para que más o menos tengan en su cabeza un criterio de que si va a durar 15 o 20,000 kilómetros un aceite, pues de ahí ya puedes tú extrapolar y decir, a ver, cuando me lo entregaron traía este nivel, ahorita ya me faltan 1,000, pues me aguanto. Oye, me faltan 10,000 y ya le anda faltando, pues algo trae este camión, ¿verdad? No puede ser que si todavía le faltan 10,000 kilómetros ya andemos con broncas de aceite. Porque así se da ocasiones, ¿no? Que de nuevos Sí, te consumen, ¿no? Decía mi abuelito también recién nacido. Sí, su madre. sí, también. Entonces sí, debemos de tener mucho cuidado de que no nos esté faltando el aceite. Y es por eso que el monitoreo diario es muy importante, de darnos cuenta cómo está. Más que nada en el periodo de asentamiento. Todos los días se debe revisar, pero en el periodo de asentamiento del motor, que son los primeros 40,000 kilómetros, es cuando debemos de estar bien puestos los ojos en el motor. Ese yo creo que sí es recomendable como a los 10,000, ¿no? No, Pero ahorita ya los motores vienen asentados. no vienen asentados. No vienen asentados, pero ya la agencia da las recomendaciones de cuándo debemos de ser los primeros cambios. De hecho sí va a ser, el primero es rapidito. Sí. Entonces ya ahí vemos ahorita cuáles son los rangos que les dieron dependiendo de la operación. Entonces, checamos nivel de aceite, está bien. ¿Qué pasa si traemos el nivel de aceite aquí arriba? No pasa nada. Traigo de más. Ahí lo traigo para que se sirva solo. Bueno, yo leí que sí hace daños, que hay ciertas Sí, sí, ligas no en el afecta. motor que sí afectan. Sí, afecta. Sí, por eso Sí nos afecta bastante el traer el aceite arriba del nivel. El que traigamos un nivel de aceite es para que el cigüeñal, al momento de girar, no pegue el cigüeñal en el aceite. 60,000. ¿Ok? ¿Qué pasa si tenemos el nivel de aceite arriba? Estoy seguro. Al momento de dar una vuelta el cigüeñal en la parte de abajo, va a pegar en el aceite. Puede golpear el cigüeñal el aceite. Nos lo puede hasta quebrar. El traer aceite de más nos puede hasta romper un cigüeñal. A la presión. Por el golpe. ¿Quién de ustedes le ha pegado al agua así con la mano? Duele, ¿verdad? Entonces, es líquido, pero aún así nos duele la mano al momento de chocarlo. Ahora imagínense tantas veces que esté golpeando el cigüeñal. El fierro es muy fuerte, pero pues, también se daña. Entonces, por eso es muy importante. Si ustedes detectan que un camión trae aceite de aquí para arriba, por favor acérquense a que se los tire. Y que se chequen en frío.
caliente, pues puedes, digo, lo va a traer arriba. Sí, caliente nos va a engañar y vamos a que ya se escurrió y si lo traemos a nivel. Oye, Julio, otra cosa, a ver, no sé si traes el dato de este motor, porque ha pasado con otros motores que la bayoneta lleva al lado y luego cuando la sacan la limpian y parece que no trajera. Parece que no trajera aceite. Hay que checarlo. A ver, ¿cómo? Es que hay motores donde tú sacas la bayoneta y si estaba vendida al revés, La cuando limpia. la sacas la limpias, entonces parece que no trae. Tienes que meterla correctamente y Sí, sacarla sí, sí. para que no se Trae limpie. trae un tope, ¿no? A veces Trae un segurito. tope, ajá, y hay otros que traen un tope y tienes que hacer presión para que entre completamente. Otra cosa que me ha tocado mucho el otro día, decimos, pero me falta mucho aceite, ayer no me faltaba y no me faltaba. Le sacamos la bayoneta y estaba así, no. No, pues a la mano. Entonces, ¿qué pasa? Pues la hicieron más chiquita la bayoneta y le faltaba aceite. También es muy Es importante. que díganles que ya no se hagan las bayonetas tan largas. Uy, chiquita, así, cortita, que... Porque te queda el carro. Sí. La bronca es que cuando está muy chiquita dicen, no la alcanzo. Ah, bueno, ese sí es mi bronca. ¿Sabes algo interesante? Fue sin querer, Bueno, y que traigamos aceite de menos, pues también ya lo sabemos, ¿no? Tenemos una lubricación deficiente y podemos tener problemas de calentamiento. Hay veces que se vuelven locos buscándole a un camión por qué se calienta y por qué se calienta, si trae agua, jala bien el fan clutch, todo. No, pues resulta que chécale el aceite, no trae lubricación. También el aceite Es parte del sistema de enfriamiento. es parte del enfriamiento del motor. ¿Ok? No ponga a funcionar si el nivel de aceite está fuera de la marca de la bayoneta, sea máximo o mínimo. Tiene que estar dentro del rango para poder funcionar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puede pasar? Pérdida de potencia. ¿Cuándo nos perdería potencia? Cuando traemos exceso de aceite nos pierde potencia. Porque el momento de que el cigüeñal pega en el aceite, pues lo estamos frenando, pierde ya la inercia que trae. Alto consumo de combustible por lo mismo, porque necesita más combustible para poder trabajar. Calentamiento del motor, pues eso es cuando tenemos menor cantidad de aceite. Y además el aceite, si le empezamos a trabajar fuera de los rangos, lo vamos a degradar antes de tiempo. ¿Por qué? Porque lo vamos a someter a temperaturas más grandes o lo vamos a estar golpeando y por si ustedes no lo saben, el aceite trae detergentes. Y si los golpeamos demasiado empieza a generar espuma. Cuando traemos aceite de más, genera espuma y esa espuma podemos llegar a jalarla por el colector y empezamos a tener variaciones en la presión de aceite. ¿Ok? Entonces, esos son los motivos. No nomás es, chécalo y que ande ahí. Yo les digo el por qué debemos de cuidar andar en esos rangos. ¿Por qué no debemos de movernos de esos rangos de operación? ¿Ok? Otro punto. Siempre es recomendable usar la misma marca y tipo de aceite cuando vamos a rellenar, ¿no? Cuando vamos a cambiar aceite no pasa nada si le cambiamos la marca y tipo, pero cuando vamos a hacer rellenos, ya sea en carros nuevos o viejos, lo que sea, siempre procuren rellenar con el mismo tipo. No se mezclan bien los aceites cuando cambiamos, más si traemos aceite sintético. A veces que las empresas hacen un esfuerzo muy grande en comprar aceite sintético para tener una mayor durabilidad del aceite, que mejor cuidar más el motor y todo. Le falta aceite y lo primero que hacemos, vamos a comprarnos un litro de aceite en la gasolinera. En ese momento el aceite sintético ya no sirve. O siempre compras un litro de aceite de los rellenos, de los que venden los de 15, 20 pesos y pues está Y bien. con eso estamos rellenando. No, por favor, procuren solicitarle mejor que el taller que les diga qué aceite, o que les diga si le echan o no le echan de qué aceite, ¿verdad? Ya es recomendable, es una recomendación poner a nivel siempre con el mismo aceite, no traer de uno y de otro aceite. Se recomienda un aceite multigrado, la marca es lo de menos, puede ser la marca que ustedes decidan, ¿cuál? La que les convenga, pero sí que sea un 15W40. Es la recomendada, es la autorizada, que cumpla con el API CH-4/SJ o superior. Hasta cierto kilómetro, como 100.
Y ese es donde ande, por ejemplo, si ando, no sé, en Tijuana, y que subo la rumorosa y todo, y pues no es igual que aquí, ¿verdad? Es igual el aceite del experimento. Es igual, es el mismo aceite. O si ando en Hermosillo, que llegas a 50 grados, es lo mismo. Es el mismo aceite. Traiga medio millón de kilometrajes igual. Wow. Es el mismo aceite. Sí, de hecho, que aquí se maneja sintético, ¿no? El que manejamos. O sea, Imagino que meten al laboratorio y todo, ¿verdad? sí. Entonces ya vamos a dejarle al departamento de mantenimiento pues que hagan su trabajo ahí con ellos y sepan qué aceites van a utilizar y cómo los van a utilizar ellos. Lo más como cultura, eso que comentó Julio, es que si un motor está presentando algún tipo de consumo, se le saca aceite, se manda a analizar y el aceite te dice, oye, ¿sabes qué? Aquí hay partículas de tal, cual o cual, y entonces puedes actuar para saber qué es lo que está pasando. Hay ocasiones que el análisis del aceite te dice, ¿sabes qué? Traes tierra, estás jalando tierra, abusado con tu filtro. Hay veces me ha tocado ver ocasiones que le cambian el filtro nuevo y sigue teniendo tierra. Ah, pues es la carcasa. Ah, pues entonces traes un jalón de aire que te está metiendo tierra. Y todo eso son como un ejemplo, ¿no? Que la tierra pues ya sabemos que es lija para un motor, se la lleva como agua. Ok, ¿preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Vamos a hablar de la presión del aceite. Vamos a hablar, ¿qué presión de aceite debemos de traer? Dice, cuando el motor haya alcanzado su temperatura de funcionamiento normal, la presión del aceite del motor no deberá ser menor a los siguientes valores. 36 libras o 250 kilopascales a la velocidad nominal. ¿Qué es la velocidad nominal? La gobernada. 7 libras o 50 kilopascales a la velocidad de estar el motor en baja, en marcha. Aquí viene una observación que me gustaría mucho que la tomaran ustedes en cuenta. Yo he visto que la mayoría con camión, ¿sí? Todo el mundo ya tiene la inercia de lo primero que hacen, le ponen el freno de estacionamiento y el neutral. De eso no me cabe la menor duda porque siempre veo que hacen eso. Lo que no entiendo es por qué se bajan y dejan el camión prendido. Si no es un 80, me atrevería a decir que es un 90% de los operadores dejamos las unidades encendidas. Es veneno, señor. Yo nunca lo he entendido también por qué. Es veneno para un camión tenerlo bajo. Bueno, yo lo he hecho también, pero porque muchas de las veces lo apaga uno y pues las pilas vienen calientes también. No pasa nada. Si no vienes trepando, si no vienes desde una dura prueba que llegas metido el camión, créanme, en lo que usted llega, el guardia le abre la puerta y se estacionó, se está enfriando. Ya se enfrió. Ya el motor ya está listo para apagarse. En ese momento usted, así como lo apagamos el coche cuando llegamos, así podemos Pues, apagar. de hecho, todo vehículo, si lo dejas en relacti, te consume más combustible y el motor se daña más porque no está trabajando adecuadamente por esa... Así es, el tener un motor en baja nos va a producir carbón en las válvulas, en los pistones, en los anillos. Y aparte que nos cuesta muy caro tener un camión en baja. Muy caro. Un litro de diésel anda más caro que la gasolina, casi los 20 pesos. Entonces imagínense tener un camión prendido sin ningún motivo. Pasar dormido con el primo, sí. Lo peor del caso es que a veces que apagamos el camión y nos vamos a tomar un café o estamos entregando papeles. Muchos me dicen, es que se baja el aire junto conmigo. Es que la presión de aire se baja luego. Pues vamos a tratar de reparar lo que son las fugas de aire para evitar tener que dejar el camión prendido. Entonces, nada nos cuesta pagar. Nada. Yo la verdad nunca le pregunté a los compañeros, pero ¿por qué lo dejan prendido?
No. Yo he llegado, lo apago después de un largo viaje, o por ejemplo llegas aquí, y a lo mejor no al momento, pero 1 minuto, 2 minutos y ya lo apagas. Lo vuelves a prender y no pasa absolutamente nada. No podrás haber desconocimiento de que ¿Le el pasa camión algo? diésel no le pasa nada si está prendido, o sea, por el termo. Creen que trae producto y que necesita que el termo esté prendido. Puede Sabemos ser que el una diésel, confusión. sabemos No, que el pero- diésel sí puede prender y apagar, pero en camionetas no. Entonces, Él camionetas se sí tienes que refiere dejar prendido. a operadores de antaño, de Sí, eso. Sí, es una costumbre muy... Tiene mucho que ver con eso que comentas de que es una herencia. Cultura, una repetición para de- que se enfríe. También hay otra maña que tienen, no sé por qué algunos lo hacen. Se paran y ya lo van a pagar y una acelerada. Entonces, Viene frío el motor. ¿Para qué? Viene Y ahí el le hacemos más daño todavía porque cuando le hacemos eso, ponemos el turbo jalar a millón, lo apagamos y se cae el turbo ya. Y bien caliente el turbo. Y sin lubricación. Entonces imagínense. Lleguen, créanme que en lo que se estaciona, el motor ya se enfrió, ya los puertos. Oye, que llegó muy caliente, que venía yo y le puse una pela de esas, que si me viera el patrón me corre. 2 minutos, 3 minutos. Yo creo que en modelos anteriores, tal vez sí era que se tuviera que hacer, ¿no? Pero estamos hablando de, tal vez de antes de los 90. Lo que pasa es que anteriormente no había una cultura de la capacitación. O díganme ustedes, las personas que tienen años y años en este negocio, ¿cuándo había capacitación? La capacitación era transmitirlo del padre al hijo y ¿De generación? y de generación en generación era la capacitación que había. Y todos los papás eran de que no lo pagues, déjalo que se enfríe. Oye, vamos a tomar un café, no lo pagues para que no se enfríe, para que no se dañe el motor. Y se fueron creando esa cultura y se fue transmitiendo de generación en generación. Hoy estos motores traen una capacidad de enfriamiento muy grande. Traemos un aceite que tiene una capacidad de disipación de color muy fuerte. Entonces, gracias a Dios ahora sí tenemos capacitación. Gracias a ahora sí se están preocupando las armadoras para decir, mi motor es muy buen motor, pero tienes que hacer esto otro para que te pueda dar los resultados que yo te estoy Bueno, diciendo. y ahora la inversa. ¿Qué pasa si te arrancas al momento después de prender? Ahorita vamos a ver. Ah, sí. También tiene su chiste de cómo nos vamos a arrancar. ¿Ok? El tablero trae esos marcadores Sí, el tablero ahí los sí, eso los trae a fuerza. Son de línea. ¿Ok? La marcha en vacío excesiva dice, nunca permita que el motor funcione en marcha en vacío por más de 30 minutos. El funcionamiento excesivo de un motor en marcha en vacío puede causar fugas de aceite del turbo cargado. De repente, ustedes pueden ver que lo que son los tubos que van al posenfriador están manchados de aceite o están goteando aceite. Es una señal de que el motor estuvo mucho tiempo en baja. El turbo en baja empieza a matar aceite de la emisión. ¿Ok? Es una señal muy notoria. Ahora vamos a hablar del nivel de refrigerante. Es el mismo caso con el nivel de refrigerante. Nivel de refrigerante lo vamos a... También tenemos el full y tenemos el low. Mientras andemos en ese nivel, no va a pasar nada. La temperatura debe estar por debajo de los 50 grados antes de quitar el tapón. No lo quiten si el motor ya está caliente. En el caso de Hermosillo, pues siempre va a estar a 50 grados en el verano, ¿no? Hasta un huevo puedes cocer ahí. Me han platicado. Casi no conozco para allá, pero sí se pone muy caliente. El nivel debe estar hasta el cuello del tanque de llenado entre la marca mínimo y máximo. Las funciones del refrigerante, ¿quién me dice qué son? Ahí dicen, no, pero no nomás, el refrigerante no nada más es para que no se congele. Mucha gente dice, no me hecho refrigerante, No se oxide el agua. es para que no Es se lubricante. oxide. Es lubricante para que no se oxide por dentro, que no se pique en la chaqueta. Esa es una de las funciones primordiales. En estos climas que no tenemos problemas de congelamiento, no tiene caso traer anticongelante. Sí, es muy necesario porque le subimos el punto de ebullición y aparte evitamos la corrosión de todo el motor. ¿Qué nos sucede cuando no traemos? O sea, Cuando no traemos la... ¿te refieres a que le echan agua o qué? Le echan agua. Ahí. El traer agua nos pasa eso.
empieza a tener oxidación y tenemos la cavitación. Empiezan a volver, miren, ahí están las, ¿se fija cómo se pica? Y donde llega el agua al monobloque y donde está la primera chaqueta, donde choca el agua, donde llega la primera chaqueta, ahí es la primera que truena. Entonces, es muy importante que lo mantengamos con anticongelante. Y debe ser una porción adecuada, porque a veces que dicen, trae anticongelante, está verde, pero ¿qué porción traemos? Está equilibrado lo que debe traer también, y es tarea de mantenimiento revisar que traiga la cantidad adecuada, ¿no? 50 y 50 Y- Es lo adecuado. Oye, y es recomendable cambiarle de vez en vez también el anticongelante. Porque es otra de las cosas. A mí me tocó en algunas ocasiones en unas plazas que se les hacía dolor o no querer hacerlo. Por No cuestiones es- económicas. No es que lo vas a cambiar junto con el Pero ya cuando estamos hablando de Tiene su- prácticamente años. tiene su tiempo el anticongelante también para cambiar. ¿Ok? ¿Qué debemos revisar también a diario? A diario. Los tubos de las mangueras del aire comprimido. Estas. Que son las que van del turbo al potenciador. Esas mangueras es muy importante que ustedes las revisen, que no estén chupadas, que no estén agrietadas, que no estén flojas, que no tengan manchas visibles. ¿Por qué? Porque aquí es donde toda la presión del turbo por aquí pasa. Si no cuidamos nosotros de esto, el turbo no va a hacer su función. Pierde potencia. Pierde potencia. Más consumo de Más consumo de combustible, menos fuerza. Entonces es muy importante que mantengamos en óptimas condiciones. No se paren aquí, no tienen nada que andar haciendo parado, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, en ninguna parte. El camión está hecho para que desde la llanta puedan limpiar los vidrios. Yo no. Mándalo limpiar. Sí, están hechos para que desde abajo en el suelo podamos revisar todos los niveles hasta el más chaparrito. ¿Por qué? Porque todo lo traemos aquí abajo para revisar. ¿Ok? Entonces, por favor, no se suban. El filtro de aire. Vamos a hablar del filtro de aire. ¿Quién me dice el filtro de aire? ¿Cuándo lo debemos de sopletear la primera vez? Nunca. Nunca. ¿Estás de acuerdo? Ni tocarlo. ¿Estás de acuerdo, compadre? ¿Por qué? Se puede dañar, se agrieta donde absorbe todo el polvo, todo. Es lo que tengo. Estás en lo correcto. Todos están en lo correcto. El filtro de aire no lo debemos tocar. No lo debemos quitar, no lo debemos sacudir, no lo debemos sopletear, mas no lo debemos de sacar de ahí de donde está. ¿Qué sucede con el filtro de aire? Trae una liga que es la que nos agarra y nos sella, que no entre a tierra al motor. ¿Qué pasa? Lo agarramos y lo sacamos el motor, esa liga, cuando lo pusimos la primera vez el filtro, ya se apachó. Ya quedó macho de un lado, que de otro. Créanme, no lo van a agarrar el filtro y lo van a poner en la misma posición, va a estar exactamente como está. Va a quedar y ya no va a sellar esa liga. Entonces, al momento de que el filtro le metan ustedes, te manda el camión, va a jalar aire por donde quiera. Y si está más libre por abajo y no va a estar filtrado. O sea, no lo vamos a sopletear. Una, primero, porque tendríamos que quitarlo. Dos, porque al momento que le metemos presión de aire, abrimos las micras del filtro. En el momento que abrimos las micras del filtro, se mete el aire. Ya dejó de hacer su función. Dejó de hacer su función. Una vez me dijo un señor, pero yo lo agarro y no lo sopleteo, como más lo sacudo y le tiro la tierra que trae. Pues es la misma, porque el filtro ya perdió su forma. Y desde el momento que lo estamos quitando el filtro, ya lo echamos a no lo muevan el filtro, no lo quiten, déjenlo en su lugar, dejen que el mantenimiento lo cambie cuando tenga que cambiarlo en su momento. ¿Cuántos kilómetros? El restrictor nos va a decir cuánto. Puede variar muchísimo, mucho puede variar una durabilidad del filtro dependiendo si hay tierra, si hay mucha humedad,
etcétera. Muchas cosas pueden pasar para que un filtro pierda la... Vaya, si un camión anda jalando en las pedreras, pues ya sabrá, güey. Si lo traemos en pura carretera, pues la vida útil. Para que se den una idea, andan unos camiones que los traemos trabajando aquí, son volteos, les cambian el filtro una vez por semana. Sí, es mucha arena en la cárcel. Una vez por semana me cambian el filtro. No, de hecho yo anduve en las pedreras y pues, el filtro ese, cuando lo sacabas, lleno. Pesado. Batallabas con el suplente. No, ya cuando no lo podía absorber, pues se juntaba alrededor. Yo les voy a platicar la historia de un operador. Me habló, oye, no jala el camión. ¿Qué hace? No, se siente pesado, no quiere desarrollar. Okay. Chécate el restrictor del aire, ¿cómo está? No trae ese porque se lo tumbaron la manguera. Ya ven que unos traen en el tablero. Ajá, la manguerita que va, se la tumbaron y nunca se le ha puesto. ¿Y el filtro de cuándo no se lo cambia? No sé. No sabes, ¿no? Es el filtro. Chécate el filtro. A ver cómo está. Tienes que quitarlo, pero ahora sí tenemos que quitarlo para revisar cómo está. Quito el filtro y al rato me habló. Listo, ya quedó. ¿Qué? No, le saqué muchísima tierra, dijo, y no se destapó. Un desarmador le hizo unos agujeros. Hizo un panal. Viene con madre. Y absorber. Y ahora sí corre con ganas. Ahora sí corre con ganas. Imagínense toda la cantidad de tierra que se tragó ese camión. No tanto la del ambiente, la del mismo filtro, toda la tierra que ya traía el filtro, toda esa tierra regarró el ambiente. Y adiós, máquina. Adiós, máquina. A lo mejor no lo vas a notar en ese ratito, pero créanme que hagan de cuenta que le metieron una lija a los cilindros. Cada vez que ha pasado el pistón. Puro abrasivo. Muy fuerte. Entonces, señores, también el filtro, por favor, mucho cuidado con eso. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahorita vamos a tocar el tema de capacidad de carga y todo eso. No. Porque, por ejemplo, estos modelos, ¿hasta qué capacidad máxima puedes cargar? Esto te lo checo, te lo revisamos con mucho gusto. Sí, porque eso también influye en algo en el consumo de combustible, ¿no? Variación en el manejo. Eso, la variación en el manejo más que nada. No tanto que digas tú, es que traigo la carga máxima, no. Tu manejo es el que va a mandar. Depende del que lo traiga. Depende de la pata del otro. Eso es para qué le batallas, pues depende de la pata, olvídate del que lo trae, la pata del que lo trae, eso es todo. Esa es la que manda. Créeme que el operador hasta en un 40% es el que influye en el ritmo. Sí. A mí me ha tocado. Pero gran porcentaje son otras causas. Sí, pero la gran parte del porcentaje es el operador. A mí me ha tocado, nos dimos, y aquí tengo una prueba que no me vas a mentir. Nos hicimos una prueba nosotros en un camión con el fan clutch directo. ¿Cómo crees que nos fue en esa prueba? Consumo Bruto. Y no nos fue mal. Y aquí está el señor que no me deja mentir. Nos fuimos y le metimos 4,000 kilómetros a un camión con el fan clutch directo y llegamos con un rendimiento arriba del 3.2. Pero entiéndase que es por el tipo de motor que trae. bueno, ¿Algún otro motor? Una cosa. De peras a peras, es decir, ese motor, que traemos varios motores aquí, ellos fueron y vinieron 3.2 y ya quisiera yo que uno que no traje el fan clutch pegado me diera 3.2. Pero ¿Fue la operación? Sí, El camión traía una condición adversa muy grave, mas sin embargo no fue un factor que nos afectara en el rendimiento. Ajustas variables. Oye, yo traigo un camión que lo traigo mal, yo me adapto al camión porque sé que claro, traigo una unidad que trae un problema, entonces mi mentalidad debe ser que yo me tengo que adaptar a las condiciones de sí, yo he corrido con camiones sin fan, con el fan dañado, hasta 800 kilómetros y no le ha pasado absolutamente nada al camión. Y por el fan prendido es totalmente en detrimento del rendimiento, Claro. porque todo Sí, el camino sí, vas cargando el sí, fan sí, que sí, te va sí, enfriando sin necesidad. Oye, va creando fuerza. una carga parásita muy, muy fuerte, el fan clutch. Ok, entonces podemos decir, ¿afecta un camión en malas condiciones? Sí,
Pero lo que nos afecta, el porcentaje más grande que nos acaba el combustible es el operador. Somos nosotros los operadores los que podemos levantar o tumbar el camión. Yo me puedo dar una vuelta en un camión nuevo, sin problemas, porque también nuevos tienen problemas, Claro. ¿sí? Y me doy una vuelta a la red y te vengo con el 2, 1 si quieres. Y me puedo ir con la misma caja, la misma carga, el mismo camión, y te puedo llegar con el 3. ¿Qué cambié? Mi forma de vida, mis hábitos, mi mentalidad. O sea, tu mente, ¿qué tan dispuesto estás a trabajar bien o qué tan dispuesto está a que me vaya bien? Oye, ¿el clima afecta? Sí. ¿Qué tuvimos todo el camino en ese viaje? Nieve. De todo. Tuvimos nieve, tuvimos lluvia, tuvimos aire, tuvimos todo lo que fue. Desviaciones hasta decir ya no. El estado de Sonora, todo el estado de Está Sonora bien madre, está muy... lo están reparando, le están metiendo concreto a todo el estado. Caminas Y 3 entonces kilómetros. arráncate y dale, arráncate. Y ya tiene muchos años, así, Sí. ya tiene bastantes años. Ah, bueno. Entonces, para que vean que no le digo mentira, oye, párate, baja, súbete, vuélvete a bajar, vuélvete a subir, vuélvete a parar, que te paró el tráfico, que no me paró, que en la subida, que en la bajada. Fueron las peores condiciones que pudo haber habido para un viaje. Mas, sin embargo, no fue factor para llegar con un ¿Por qué? Pero a nivel internacional es la zona ideal, ¿no? Para checar unidades. Bueno, tuvimos aire de frente, tuvimos aire de lado, tuvimos lluvia, tuvimos nieve, tuvimos todo. Y el operador durmió con el camión prendido una noche, un rato. O sea, El tiempo que lo estuvo para cargar estuvo con el camión prendido. Entonces, a veces que decimos, no, es que la nieve, no, es que me tocó aire, es que me tocó lluvia. Aún con todas esas condiciones adversas, aún con todo eso, se puede dar. No, sí, que se puede. Bien, seguimos con el sistema de aire. Nos desviamos del tema, pero ustedes agarran para lo que quieran, no hay problema. Me apasiona agarrar. Es constructivo. Sí, claro. Y es que aquí el tema ese fue, entonces ¿en qué quedó? Que el manejo, mientras te toque, donde te toque, tú sigas haciendo tu mismo manejo todo el tiempo. Lo único que te va a pegar tantito en tu rendimiento, como dices tú, fue el peso. Ajá. O las las circunstancias del... Pero si tú haces tu mismo manejo, lo único que vas a variar es medio punto, un punto para Ajá, arriba, que ándale, ese es el que me refiero yo. Pero No hay extremos, pues. Sí, nos vamos a ir a centésimos de... Ajá. Oye, que del 2.95 o del 3 me bajó al 2.93 o al 2.9. Ajá. Sí, es correcto. Sí, pero son piquitos. Pero no que te baje una décima, ¿no? O sea, que te baje del 2 o del 3 al 2. al 2. No, Como ya es una- 98, pues espérame, Ya es una exageración. una exageración. Entonces, ni un viaje es igual. Entonces digo yo, los viajes malos sí lo platican y los buenos no. Entonces, también en lo bueno, pues deberíamos de pegar un brinco como grande. Claro, Entonces, claro. vamos a procurar tener una muy buena conducción. Oye, que tengo condiciones adversas, le agrego más todavía de mi cosecha, todavía le echo más ganas para poder lograr ese objetivo. ¿Por qué? Porque el flete es el mismo. Créanme, una empresa siempre se basa al flete. ¿Cuánto llevas de flete? ¿Cuánto traigo en la espalda? Me cuesta y me va a costar más moverlo, pero a mí me van a pagar lo mismo. Tú vas a ganar lo mismo, ¿verdad? A ti no te van a pagar menos o más, te van a pagar tu sueldo. Pero el flete, a la persona a la que le estamos fleteando, dice, oye, que tuviste nieve, que tuviste frío, que tuviste calor, que tuviste aire. Oye, que tronaste llantas, pues ya no es problema mío, ya. Parte de tu riesgo. Sí. Entonces nosotros debemos de cuidar para que nos sigan comprando camiones nuevos, que nos sigan trayendo cómodos, que podamos seguir trabajando en una empresa que sea confiable en el aspecto de que tengamos estabilidad, que sea una empresa estable, pues debemos nosotros poner nuestra parte para poder trabajar bien, que puedan ser rentables los viajes. ¿Ok? Entonces,
Parte de esto, de sacarlos a veces y bajarlos un ratito del camión, es parte de eso, de que logremos aprovechar los recursos que tenemos y que podamos sacarle el mejor provecho a las herramientas de trabajo. ¿Ok? Bueno, continuamos. Lo que es el sistema de aire. También el pozo enfriador es muy importante que lo cuidemos. Que esté mero enfrente es el pozo enfriador. Procuren que esté limpio, que no traiga tierra. Procuren que esté lo más limpio posible. Ahí es donde pasa el aire y nos enfría, vaya la redundancia, el aire comprimido que sale del tubo. ¿Ok? Evítense golpes ahí, evítense que tenga grietas. Si lo ven ustedes dañado, repórtenlo inmediatamente. Se les cae el rendimiento bien feo y la potencia cuando traemos bien esos. ¿Ok? Las bandas, pues todos sabemos cuando una banda está a punto de tronar. Por favor, revisen en su revisión diaria. También parte de la revisión diaria también son las bandas. Creo que alguien por ahí dijo bandas. ¿Sí? También hay que revisarlas, que no estén agrietadas, que no tengan hilos. Cuando empiezan a tener hilos, ya las bandas ya van a tronar. Cuando le faltan pedacitos, todo eso, ya van a tronar las bandas. Entonces, todos esos detalles vamos a revisarlos para que no nos afecten. El drenado de, no sé si los traigan sellados, la mayoría los sellan. No, sí, ya, todos traen mi grifo abajo para limpiarlo. Pero no están sellados. O sea, sí se puede. Sí se puede drenar. Sí, se pueden drenar. De perdida una vez por semana. Pero no es que se ponga a correr, que corra, dice, no, es, lo abrimos tantito. Que corra para la tina. Sí, porque luego corre para la cocina. ¿Cómo? No entendí. Dice, bueno. Lo vas a pescar y va a decir que estaba purgando. Estaba purgando contigo. Sí, es. Eso. Sí. Miren, de repente aquí van a ver ustedes una gota. ¿Ok? Una gotita aquí de agua. Esa es la gotita que vamos a sacar. ¿Qué tanto es? Mínimo. No, son 20 litros. Ni medio vasito, pues también tenga. No, nada. Entonces, sí, es muy importante que les estén dando ojo ahí para que vean cuando ocupa también purgarse el diésel. Si no hacemos eso, ¿en qué nos afecta? Le partimos la torre a la bomba o a los inyectores. Que se yendo el camión, se empiezan a tironear. Sí, porque ya dañamos bomba o ya dañamos eso. ¿Ok? Lo que hablamos hace rato del drenado de los tanques de aire es todo lo que hemos estado viendo ahorita es a diario. No hemos salido todavía de la inspección diaria. Todavía estamos en la inspección diaria. Todavía ni siquiera hemos encendido el camión. Todavía ni nos hemos subido el camión. Todavía estamos revisándolo a diario. Una vez les voy a platicar otra anécdota así rapidito para no quitarles mucho tiempo. Una vez me tocó un operador que decía, es que freno, le puso el freno y se me acaba el aire bien rápido. Pero el compresor está bien bueno porque luego me carga otra vez. Pero le piso el freno y 2, 3 bombazos y se me baja la presión de aire inmediatamente. ¿Qué creen ustedes que pasó? Estaba lleno de agua. Lo bloqueaba. Estaba lleno de agua de mugre. El depósito. Entonces, en vez de agarrar 50 litros de aire, la presión. Pues la presión sí te la va a generar, es la misma presión, pero la cantidad de aire no. Entonces, un pisotón, te lo acababas el aire de volada. Le abrimos las purgas a los tanques y en una alberca. Corrió. Y era lodo lo que ya traía. Entre aceite y agua y todo, imagínense. Pero a veces eso te afecta también el frenado. Ah, no, sí, porque empieza a salirte agua por las válvulas, te empieza a salir por todos lados, todo el sistema. Oscar pregunta, ¿cuánto tiempo es necesario o cuál es el promedio necesario al entrenarlo que debe quedar normal? O sea, yo sé que es hasta que termine el aire, ¿no? Pero, ¿cuál es si lo haces consecutivamente, cuánto debe de durar promedio el que estés drenando, purgando el tanque? Es más que nada visual, porque si ustedes se dan cuenta, pues ya traemos veas el jarrón. De volada ves cuando sale la humedad. En el momento que dejes salir humedad
es visual. No tiene que acabarse el aire, es un jaloncito. Aunque Si sea- lo haces diario, Sí. con un jaloncito ves donde escupe y ya, se acabó. Nada más con que drene nada más. Pero es que no que le esté sacando todo el aire. No. Pero es que si usted ve que todo el chorro está saliendo, hay que Sí. Esa era la pregunta. Si lo haces diario, Es visual. difícilmente va a pasar. Pero si lo, como dice antes, si lo hacemos a diario, pues va a ser. Y en ese escaloncito sacarle la poquita humedad que se formula. El chiste es evitar que toda esa humedad empiece a circular por las líneas y nos empiece a dañar ligas, se nos empieza a dañar válvulas, la transmisión se nos empieza a neutralizar. Entonces vamos a tener muchas consecuencias con el agua. Es que hay unos que traen la secadora, pero no traen el sistema para purgar. Ok, hay unos camiones que ya salieron que traen un platito al final del tanque. Es un platito así más o menos de este tamaño. Eso sí se purgan solos. Pero si traen el chicotito, eso sí hay que purgar. Sí, pero hay algunos que no lo traen, en el caso nuestro, de algunos camiones de aquí de la línea. Bueno, sí, digo, consideremos que son unidades nuevecitas y no vamos a tener que hacer. Pero esto sí hay que pulgarlos. Si traen, no sé Los si que adquirimos, sí. necesito ver si traen el autopurgado o no, pero es muy conocido. En el Sí, tanque sí, traen un platito así. Si no traen el platito, traen el cable para jalar. Me parece que eso sí trae el cable. los cables. Traen el cable, si trae el cable hay que jalar. Ambos así. ¿Ok? O son de mariposa, una de dos. Ay, O de no, eso es mariposa. otra cosa. El fan clutch también. ¿Cuándo entra el fan clutch? ¿En qué condiciones entra el fan clutch? ¿Quién me puede decir cuáles son las condiciones que hacen que el fan clutch entre? Cuando llega a su máxima ¿Temperatura? límite de la temperatura, ¿Ok? igual cuando tú haces el clima. El clima, Cuando lo prendes. cuando lo prendes y cuando se daña. Esas son las condiciones cuando el fan clutch entra. La principal función del fan clutch es cuando llega la temperatura. ¿Cuál es la temperatura que debe de arrancar? O sea, el límite a la que debe de ir a 110. ¿A qué temperatura debe de arrancar? 90 grados. No, 97. 97. 97. A los 97 grados tiene que entrar el 100% del fan clutch. Ah, para entrar. Pero varía, ¿no? También. Bueno, Depende del modelo. Del modelo y Sí, por del eso sensor. iba a decir eso. Si estamos hablando del Mercedes, Bueno, ¿verdad? De que estamos hablando ahorita que viene siendo el Mercedes 97 grados. 97 grados tiene que entrar el fan clutch. Y tiene que bajarlo, lo baja como a 90 más o menos. ¿Ok? La otra función del fan clutch es el clima. Cuando nosotros traemos el clima y está haciendo calor y estamos parados en un semáforo bastante tiempo, o estamos en el tráfico intenso y todo eso, a lo mejor la temperatura del motor no va a subir, porque en ocasiones traemos un sistema de enfriamiento bastante grande, traemos un muy buen sistema de enfriamiento, y con que nos cambie la temperatura el agua, el refrigerante del radiador del motor, con eso tenemos para bajar la temperatura. ¿Sí saben cómo funciona un termostato, verdad? El termostato lo que hace, bloquea el paso del refrigerante y circula el agua en el motor. Está circulando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se calienta. Cuando llega a los 95, 96 grados aproximadamente, el termostato abre y el agua que tenemos fría, o el refrigerante, mejor dicho, que tenemos frío aquí, lo manda al motor y lo manda al radiador. Los intercambios. ¿Y qué pasa? Ya tenemos frío aquí, calor. El radiador lo que hace, pues va a enfriar esta agua. No entra el fan clutch porque la temperatura no subió, porque la refrigerante entró aquí. Entonces, no hay bronca. Ya se enfrió, ya se calentó, ya está intercambiando y el fan clutch no trabaja. Oye, que empecé a trabajar y empecé a subir y no le estoy dando tiempo de enfriarse. Entonces siento fan clutch. Que enfrío el agua rápido para que tengas oportunidad de enfriar. Mientras no entra para evitar gastar combustible. Además, les decía, estamos en el tráfico, con el clima, bien enclimados, oyendo Juan Gabriel, gusto. Pero, ¿qué pasa con la presión del refrigerante del clima? Sube la presión. Empieza a subir y a subir y a subir la presión.
y dice la computadora, prende el fan clutch para que baje la presión del refrigerante, del gas refrigerante. No tanto para que enfríe el motor, es para que enfríe el panel que trae enfrente, que ese alcance a circular aire y nos baje esa presión. ¿Okay? Yo les recomiendo en algunas ocasiones, cuando traemos el clima prendido, dice, oye, es que cada que me arranco se prende el fan clutch. Apague el compresor. ¿En qué marca de camión? En la que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque llegamos al semáforo o llegamos a un tope, a veces llegamos a un tope y deja de circular aire por el panel y la presión se dispara inmediatamente y la computadora dice, ocupo aire y prende el fan clutch. Entonces la condición del fan clutch es, prendo y no me apago inmediatamente. Como mínimo tengo que durar 1 minuto, o 2 minutos, o 3 minutos, o 5 minutos, dependiendo de la programación que hay. Como mínimo. Independientemente si la condición de presión o no presión se acabó, el abanico va a seguir prendido hasta que se cumple ese tiempo. Entonces lo que yo hago, lo que yo les recomiendo a muchos, que les poquito poco, que no les parta la torre, porque sí, y el abanico, en cada rincón, con el abanico prendido, se nos cansa el caballo muy rápido. Nomás apaguen el compresor. Si apagamos el compresor, deja de haber presión en el sistema. Tenemos ventilación, no nos vamos a hacer nada, porque el aire va a seguir fresco en la cabina. Nada más que el compresor no va a estar mandando presión. Ya nos arrancamos, empieza a circular aire por el panel, todo vuelve. Y ya no me prendió la banda. Es una maña ahí que pueden ustedes aplicar en caso de que les esté prendiendo con mucha frecuencia la banda. ¿Ok? ¿Preguntas? Perdón, No, pero adelante. Ahorita comentabas que por qué mucha gente dejaba el camión prendido. Es pregunta, ¿no? ¿No será también porque vienen de una friega, como dices tú, acaba de prender el fan clutch, el abanico, y lo que quieren es que se enfríe el agua y por eso se apaga, ¿no? Sí, a lo mejor muchos lo hacen por eso, pero no afecta. Porque puedes apagar el camión y se va a enfriar como quieran, ¿no? Estamos de acuerdo, no necesitas dejar el camión prendido porque acaba de prender el abanico. Así es, no pasa nada. Como ya dejamos de generar, hombre, a lo mejor va a subir un poquito la temperatura porque la cámara pues puede circular aire, pero no afecta. Puede enfriarse de una forma o de otra sin necesidad de tenerlo Lo prendido. que pasa es que en este caso ya el fan clutch hizo su función, ¿no? O sea, ya prácticamente enfrió lo que... Sí, pero apenas vamos a decir que iba empezando a prender y yo me paro y acabas de oír lo que prendió y lo dejo prendido para que siga trabajando, ¿no? Ya no vamos a generar más calor porque ya no tenemos el Exacto. Ya no se va a requerir. Ya no se va a requerir porque por eso lo puedes apagar. Así es, porque ya estamos dentro del rango. Exacto. Ahora, si el fan clutch viene prendido, pues te prendió aquí, a lo mejor en lo que tú te orillaste, ya se bajó la temperatura, pero el fan clutch sigue encendido porque acuérdense que tiene un tiempo apagado. Yo no me acuerdo si leí o me comentaron, pero ya hace muchos años, que, no sé, alguien recomendaba dejar el motor prendido por determinado tiempo después de recorrer una distancia de tantos kilómetros, de más de 600, 800 kilómetros. Mira, yo estoy certificado tanto en Cummins, tengo mi certificación en Cummins, y tengo mi certificación en Caterpillar, y tengo mi certificación también en Detroit y en Mercedes. Y ninguna de las marcas que te acabo de mencionar recomienda que te quedes prendido. Sí, Ni en los motores anteriores. Tal vez sí, yo ¿no? no estoy Porque hablando eso de viene de 14 para acá, te estoy hablando Es que- de serie 60 para acá. Es que esas son ideas de... 30 años, sí, señor. No, pues son ideas de... Esa es la verdad. Sí, que te ibas por decir a Veracruz, a Tres Naranja, y llegabas con el camión, le dabas cargaba 20 toneladas, 18. Y todos decían, o la mayoría decía que había que dejarlo prendido para que se enfriara. Era por eso la pregunta. Sí, por eso la pregunta, pero Es que estoy hablando acuérdense de lo que Y luego si platicamos. lo apagas hasta un golpe te nada dando, te En nada Cummins, señalando. Ah, sí, casi te mataban, ¿no? Ey, Te sacaban todo. 180, el 531, antes. ¿verdad? Sí, lo que pasa como lo que platicamos hace rato, nos hicimos operadores a oídas, nos hicimos Correcto. operadores a lo que nos decía el abuelito y luego lo que nos... Imagínense, ellos empezaron con motores
2.20, luego el 2.50, y con eso iban y venían a todo México. Le jálale a la media. Jálale a la media, el 330, y el que traía 335, pues era un. Yo empecé con un 250, van a decir, bueno, pues no estás tan viejo, ¿sí? Empecé en un AutoCAD 65, traía el tablerito de fierro. Ya había camiones en ese tiempo. Ya había camiones. Había unos de Pusha todavía de Picapiedra, con la 4x4, ese fue el primer camión que traje. El La 4x4, con los diferenciales volteados. Sí, no, pues obviamente ya ahorita pues ya todos traen sensores, todos Sí, más no, ya la todo. tecnología es otra. Y ya si entra o no entra, va a entrar solo, viene programado. Aquí Entonces, tienes sí, que tener cuidado. Sí, antes tenías que tener mucho cuidado porque todo era visual. Sí. Sí. Traía los marcadores, sí, pero era visual, tenías que ir bien abusado en lo que ibas haciendo. Y aparte de sentimiento, ¿no? Sí, porque si te acababas el camión ya no. Ya, Porque te tenías que esperar a que te lo repararan, y te decían, y ven para que le ayudes al mecánico, si no, no hay trabajo, y si no trabajas, pues no ganas. Es que antes no había lo que era anticongelante, los aceites para proteger. Yo el recuerdo motor como hasta ahora. una vez La tecnología era muy diferente. Meter los campos, el otro por oír. un tío fue autobusero por mucho tiempo. Y no me dijo, sí, ahora sí me fue mal. Creo que no sé qué había perdido y se le desvieló el motor. Y sí, eso sí es grave. Dejó de comer. Yo me acuerdo, a mí me enseñaron mucho de que no des vueltas cerradas porque dañan los paleros. ¿Cómo tienes que dar la vuelta lo más larga posible? Haz maniobra para que no se arrastren la llanta. O el eje de Ahora yo los veo que dan vuelta ahí en un. Ahora yo los veo que dan vuelta en 5 centavos y les sobra feria todavía, pero ahí andan los paleros. Pero ahí está, y el tronadero de llantas también, pues se va arrastrando la del eje. Se han ido perdiendo todas las buenas costumbres. Antes un camión duraba años y años y años. ¿Por qué? Porque teníamos una capacitación diferente, o teníamos cuidado diferente. Hemos ido perdiendo nosotros los operadores la sensibilidad del camión. ¿Por qué? Porque dicen, pues al cabo que me van a. Si llego hay otro. ¿No? ¿Sabes quién sí he visto yo que sigue con el chilango? El chilango tiene una manera, yo me quedé asombrado el tiempo que lo vimos allá, cómo se trata a los camiones, cómo es que los quiere. Hay en todos lados hay gente que los quiere y hay gente que no los quiere. Hay operadores porque les gusta ser operadores, Sí, porque aman su trabajo. De vocación. Y hay operadores que porque pues, Ya, billetes y de aquí mantengo a mi familia y ando arriba del camión porque de aquí tengo que mantener. Entonces, hay los dos tipos de operadores. Pero yo creo que los dos deben de cuidar su camión de la misma forma. Hay el que le pone el foquito, el que le pule el tanque, el que trae todo. Sí. Pero pues, en lo que es el mecánico debería hacer lo mismo para todos. ¿Ok? Bien. Hasta aquí estamos con lo que son los cuidados, las revisiones diarias. Ya vimos qué le vamos a revisar y por qué lo vamos a revisar. No nomás revisa, sino qué consecuencias vamos a tener si no revisamos cada uno de esos puntos. ¿Alguna otra pregunta con toda confianza? ¿Alguna duda? ¿Indicaste el último, el fan clutch, cuando se descompone? Cuando se descompone, sí es cierto, el fan clutch automáticamente se queda directo por protección. O sea, es una manera de decir, no voy a calentar el camión, sino que me voy a quedar directo. No sé si ya vas a pasar a otro tema, Sí. pero el tiempo que tampoco se necesita calentar o sí se necesita calentar. Sí. Ahorita Por eso lo preguntar que sí. Si nos vamos a ir a los temas de operación y vamos a ver. Pero con el fan pueden pasar, o que se amarre o que se libere, ¿no? En un momento determinado que falle. No, siempre que falle por protección se va a amarrar y Se va a quedar amarrado. Nunca me ha tocado a mí uno que se quede sin el. A menos que le quites, no, pues le quitándole la banda, ¿no? No, cuando la banda, pues sí se te va a calentar en un minuto porque no vas a tener Pero hay circulación. ¿Qué pasó la otra vez con el que fuimos a recoger? Fijan, Se tronó. Antes le ponías un tornillo para fijarlo, pero empezaba a vibrar todo. Lo desbalanceaba. Sí. Entonces ya, ahora por seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando está liberado, estamos comprimiendo la pasta. Oye, se dañó, pues ya no hay presión de eso. Y se queda pegada, entonces ya automáticamente se va. ¿Qué pasó ahora? Lo que nos pasó el viaje pasado, se dañó el fan clutch. Dijo el fan clutch, yo me voy adentro todo el camino. Y se fue todo el camino y dio vuelta adentro. Por seguridad, para evitar daños. ¿Ok?
Y a fin de Bien. cuentas, ¿cuál fue la falla? Un arnés. Le cambiaron. Pregunto porque le cambiaron otro flanco y sigue igual acá. No, pero a mí sí me han tocado Dale. que se han dañado y han quedado liberados. Pues En una ocasión, no lo dudo. se amarró, quedó libre, quedó loco el. No lo dudo. Es que igual El anteriormente aspa. así era. Uno era el que tenía que Atornillarlo para hacer. acercarlo con unos tornillos. Para que Cuando agarrara. se dañaba para traértelo como quien dice fijo. Y ahora ya no, como dice él, ya automáticamente se protege y mejor te lo Hay que deja. probar ahora estos nuevos. No saben de nada. No, Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema, no menos importante. Vamos a hablar de lo que es los rangos de operación. Vamos a hablar de lo que es el torque. Vamos a hablar de lo que es potencia. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a utilizar uno? ¿Cuándo vamos a utilizar el otro? ¿Ok? Me gustaría que usted me dijera qué es el torque. Sí. ¿Qué más? ¿La potencia qué es? pues es la fuerza del motor. Es la fuerza del motor. ¿Estás de acuerdo? Son las libras, ¿no? Las libras por pie que le da la fuerza al cigüeñal para que te mueva Ese es el Ese torque. el torque. Sí, acuérdense, el torque se mide en libras pie y la potencia se mide en caballos de No, fuerza. hasta que se acabe. ¿Qué diferencia tenemos de No, uno mejor va a comer. al otro? ¿Alguien sabe? Ah, bueno, entonces ahí ¿No? Con torque subes y con potencia corres. Con torque subes y despegas. ¿A qué escuela fuiste? Y con Hay un potencia- ejemplo que a mí me gusta mucho que en alguna ocasión un instructor hace unos años puso y decía, esto uno habla de potencia como si fuera la panacea de los motores y no es así. Dice, ¿cuántos caballos de fuerza tiene un motor de un Ferrari? O sea que si se lo ponemos a un tractocamión va a jalar la caja. ¿Son los mismos caballos? Entonces ese me gustó mucho porque es un motorzazo que va a volar el pinche carro, pero te aseguro que si se lo ponemos a un tracto no se mueve. Pero es la relación, ¿no? No, son las libras pie. ¿Qué torque trae? Para que lo podamos ver de otra forma, y estuvo muy bueno el ejemplo que dio Ángel, muy bueno. Para la operación óptima de un motor debes saber dónde y cómo un motor entrega potencia, que son los caballos, torque, que es la fuerza, ahí sí está, la torque es donde está esta es grasita, no creemos. ¿Qué tan fuerte es el motor? ¿Qué tan galletón? ¿Qué tanto va al gimnasio? En el torque. Torque. Torque es el que nos dice qué tan fuerte es. La potencia de los caballos de fuerza nos dice qué tan rápido puede hacer las cosas. Son dos cosas muy diferentes. Una subida con carga, torque. Un arranque, Potencia. torque. Porque ocupas moverte de cero. Ok. Te das como lo que traes en la espalda. Sí, eso. Ya la potencia ya es una vez a crucero. Potencia es ya- cuando ya- quieres correr. Ya. Cuando quiero violencia, soy violento, corro. Cuando corro, eso es cuando me lo empiezo a meter. Pero ¿qué pasa con los caballos? Consumo. Comen. A más caballos, mayor pastura. ¿Ok? Entonces necesitamos ver dónde traemos la potencia, dónde traemos el torque y dónde traemos la eficiencia del combustible. Hay un rango de operación de todos los motores, todos, que son más económicos, que son más eficientes. Vamos a ver también cuál es ese rango. Y para eso, cada fábrica nos entrega una tabla parecida a esta. ¿Ok? Y que nos dice dónde traemos la potencia en el motor. Nos dice que la potencia significa la velocidad para hacer el trabajo. La potencia es la capacidad del motor para acelerar y subir pendientes en velocidades en camino más alta, más rápido, no más eficiente, más rápido, más violento. Pero más comida. Los motores Detroit Diesel y Mercedes-Benz alcanzan un nivel de potencia superior, más rápido, además no entiende por más cantidad de RPM.
¿Dónde tenemos en este motor la mayor cantidad de potencia? Aquí está, nos está diciendo, estas son las revoluciones, ¿ok? Y aquí nos está diciendo los caballos de fuerza. Digamos, esta no es la tabla del motor de ustedes, pero digamos que este nos está diciendo que a las 2300 revoluciones trae los 200 caballos de fuerza. A los 2300 RPM. Muchísimas revoluciones. ¿Estamos de acuerdo? Son revoluciones y la potencia. Y luego vamos a hablar del torque. Como les decía hace rato, el torque es una fuerza de giro medida en libras-pie o newton-metros. Torque se define también como una fuerza aplicada por medio de una palanca para vencer una resistencia a giro. ¿Quién ha cambiado llantas con tubo? Usted. Yo he visto. No les ayuda, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si ponemos la llave y le metemos el maneralito, ¿la quita la tuerca? No. ¿Qué hacemos? Le ponemos un tubo. Y mientras más grande el tubo, ¿qué pasa? Más fácil. Baila más padre Le la estamos muchacha. dando más torque. Estamos aplicando mayor fuerza. Más torque. Dijo Galileo, denme una palanca y mover el mundo. Mover el mundo. Soy Galileo. No te creas. Bueno, algo parecido sucede aquí. Cuando tenemos la explosión del pistón que baja, acuérdense, el pistón no es completamente roto, tiene sus deformidades ahí. Cuando baja hace esto, cuando empieza a bajar está así, explota y le da la palanca hacia abajo. Cada motor tiene su rango de torque. Es que tanta fuerza está aplicando, qué tan fuerte es el motor y la transmite por medio de la volanta, el clutch, la transmisión, etc. Pero lo que quiero que me entiendan es que vamos a procurar trabajar un motor en torque. El torque lo vamos a encontrar siempre en todos los motores a bajas RPM. El torque nos lo va a entregar en revoluciones bajas. Si ustedes se fijan en este ejemplo, es un ejemplo, no es muy real que digamos. Nos dice que este motor es de 950 libras-pie, no, 700 libras, perdón, y nos lo está entregando a las 1300. Pero me dice que desde las 1300 ya viene 1400, 1500, 1600 todavía trae el torque a todo su esplendor. Y me dice que a las 1600 empieza a caer el torque, ya se empieza a venir para abajo. Y dijimos que la potencia la traíamos a las 2300, ¿verdad? Sí. Pero ya no traemos torque. Y ya tenemos la potencia, pero no traemos torque. Entonces, ¿qué es lo que si andamos en estas revoluciones, pues ya andamos gastando combustible? Si andamos arriba de las 1600 RPM, ¿qué andamos haciendo? Estamos gastando combustible. Porque el torque y el consumo de combustible están agarraditos de la mano. Entonces, el torque lo empieza a mover a baja revolución. Por ejemplo, en una pendiente ascendente, a baja revolución. Depende del motor. Hay motores que empiezan desde las 1100, otros empiezan a las 1200, otros a las 1300, otros traen el torque parejito hasta las 1700, otros se caen a la... Depende del motor. Ahorita vamos a ver específicamente este motor, ¿dónde lo trae? El motor que ustedes traen, perdón. Sí, no, digo, la pregunta entonces es, ¿cuál es el rango de las revoluciones? Digo, ya con las dos explicaciones que diste, ¿no? Ahorita vamos a ver la tabla del motor que acaban de comprar ustedes. ¿Cómo le llaman? ¿Zona verde o cómo le llaman ustedes ahí? Puede ser zona verde o puede ser punto suave o zona dulce. Este motor entrega a partir de las 1200 y lo mantiene hasta las 1600. Este es un ejemplo. Ok, entonces este motor. No, esta es una explicación de cómo se mueve, cómo es una tabla o cómo la vamos a leer. Más que nada para aprender a leer estas tablas que nos entrega cada fabricante. Este motor es este. Esta es la tabla de este motor. Nos está diciendo que traemos. ¿Dónde estás? ¿La ven? Arriba. Hombre, estoy viendo ese gato. Sí, se ve. Arriba. Bien, sí,
Ahí está. Este motor nos dice que lo traemos de las 1200 a las 1600. El torque. ¿De 1200? El torque. De 1300, perdón. Sí, De 1300 a 1600. El torque. el torque. Es donde el motor está bien galleto. Y te consume menos. Donde consume menos combustible esta unidad es de 1400 a 1600. Y es una velocidad aproximada. Les va a dar como 90 kilómetros por hora, más. De 1400 a 1600. Lo relevante acá es que hay un contrasentido luego que mucha gente no entiende. Si te fijas, el torque, que ya te lo explicaron ahorita, lo entrega a partir de las 1200, 1300 y a las 1600 Ya se cae. se cae. ¿Qué quiere decir eso? Que si voy subiendo y yo le acelero Humanos, así es. porque quiero más y resulta que en ese acelerón se va de las 1600 y se bota de las 1600 más para arriba, en lugar de ganar estás perdiendo. Y hay muchos jugadores que no les cabe eso en la cabeza. Ahí es donde entra lo que hemos estado platicando en el grupo. Y si lo revolucionamos para que no... Ojo, suceda pero eso. ojo. Hay veces que esas altas revoluciones tienen un porqué, pero específicamente cuando estás trepando, si quieres tener la mejor fuerza del motor, no te salgas todavía no vamos a hablar de consumo ni vamos a hablar de nada, nomás la fuerza del motor. Sí, Se hasta le ahí entrega vamos. de las 1200 a las 1600. Hasta ahí vamos. ¿Qué es eso? Que si le doy más arriba de 1600 es un contrasentido porque le acelero más para que me dé más y resulta que me da menos. Sí, exactamente. No tiene ningún caso. No tiene una lógica, pero así funciona. Y la otra es que ustedes que manejan las transmisiones, ¿cuánto lo dejo caer? ¿Cuánto? Oye, es que ya 1300 dio ya, o a 1400 ya. Espérate, güey. Hasta 1200 todavía el camión te va a dar. A las 1300. Sí, 1300. A las 1300 todos nos va a dar. ¿Qué pasa aquí? Y ahí voy, vamos a ir agarrando vuelo precisamente poquito a poquito para... Primero teníamos que entender por qué, dónde y por qué. Esto no lo dice nomás un papel que diga, es que se me antojó ponerlo aquí. No, se hicieron pruebas de dinamómetro y cada camión, créanme, cada camión que sale de planta se mete el dinamómetro. Todos. Y ahí nos dice si está entregando el torque, si está entregando la potencia y si la mantiene. Está probado, o sea, no hay con que de 100 camiones probamos uno. Todos, es una regla que tienen que entrar a fuerza el dinamómetro. No hay con que no entró. Si no entra el dinamómetro, no sale de planta. Y me consta porque me ha tocado ir a la planta. Entonces, se revisa que se cumplan esto. Todo esto que estamos diciendo aquí se cumpla. Y en una bajada, cuando metes el freno en el motor que viene cargado y todo, o sea, ahí sí se te suben las revoluciones. Sí, Y el torque. ahí es el contrario, porque el motor lo convertimos en un compresor. ¿Sí? Cuando vamos de subida lo convertimos en una fuente de fuerza, energía, de poder. ¿Sí? Y cuando vamos de bajada, activamos el freno motor, lo convertimos en un compresor. Lo invertimos el motor. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando va haciendo la compresión, para que muchos entiendan cómo funciona un freno de motor, cuando va el pistón hacia arriba, va comprimiendo, hace fuerza para comprimir, pero después la compensamos porque otro pistón por ahí está explotando y nos está generando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Va el motor comprimiendo, y si no inyecto combustible y aborto la explosión, ¿qué va a pasar? Pues todos van a estar haciendo un esfuerzo por comprimir y es lo que nos va a detener el camión. Ese esfuerzo por comprimir es el que nos va a ayudar a detener el camión, a que el camión se vaya a detener. Pero también hay unas revoluciones de seguridad también ahí que Así no es. debo dejar que se vaya. Sobre revoluciones, pues. Hasta los 1900. ¿A las qué? 1900. No viene aquí. No viene aquí. Bueno, yo como supervisor, pues digo, como dijeron hace rato, o sea, anteriormente pues mi papá a lo mejor administraba diferente, los motores diferentes, pero yo ahora, el nuevo supervisor, pues ya no nada más conformarme con que, ya llegó el camión, no se ve bien. No, a ver, dame la lectura de revoluciones, eso nos lo van a dar o qué va a hacer para Ahorita yo sí está. analizar ese reporte y decir, bueno,
ahora sí, vamos a ver cómo anduviste manejando ese camión, ahora que fuiste, no sé, de Tijuana a Mexicali y regresas, quiero verte cómo lo sabes. Si nos da una lectura donde nos dice, casi hasta lo estoy platicando lo que lo sí, pero es con un programa que ya lo tienen ustedes, lo tiene ya Chom. Santa Rosa. Ahí en Santa Rosa ya lo tienes y ya lo aplicamos también en Laredo. Y ese nos da qué rango de operaciones utilizó, cuáles fueron sus máximas revoluciones, qué tanto utilizó con el motor, qué tanto le entró el abanico, qué tanto utilizó el último cambio, cuál fue su máxima velocidad, ¿Qué tanto entró el si show? lo neutralizó, si no lo neutralizó, qué rendimiento le dio con el control crucero, qué rendimiento le dio con el último cambio, cuál fue su rendimiento global, cuáles fueron sus kilómetros recorridos, sus horas, cuánto tiempo lo tuvo en baja, cuánto de ese tiempo en baja estuvo con la válvula puesta y con baja y cuánto fue con la válvula adentro, qué diferencia hay uno del otro, pues cuando estuvo con la válvula adentro que estuvo en el tráfico y con la válvula afuera estuvo parado. Para ese check, ¿me lo das tú o está en internet o me lo das tú para yo decir, a ver, ¿qué voy a checarle en el...? Alex, eso lo tenemos completamente dominado. Hay gente, O sea que entonces que sabe ahora, interpretar. ahora sí tienen que estar yendo a resetear a Santa Rosa. De hecho, Cada relleno. y allá van a Los que sean rellenar, foráneos. allá todo. Los que sean foráneos, por ejemplo en Ahí Guadalajara. tenemos que ver qué vamos a hacer, porque se necesita un software para conectar. Hay un sistema que se llama, no sé si ya se los ofrecieron, se llama Gasify Line. Sí. Y ese resetea remoto, sin necesidad de conectarse. Tal vez pudiera ser una buena opción para las unidades que estén fuera. Esto que está comentando Julio es lo que hacemos todos los días en nuestra cosa. Todos los días. Tú vas, rellenas, tienes que resetear y de ahí te analizan tu rendimiento. Si andas mal, el mismo jefe te dice, te agarra tu ojo y te dice, mira, compadre, aquí está. Tienes que corregir esto. Y Me voy a salir tantito de aquí. fírmale aquí. Me voy a salir tantito aquí para explicarle a Alex. ¿Sí? Adelante, va. Mire, hay un, con este programa que tenemos aquí, así, si gusta así rapidito, ojalá que se abra. Aquí están las lecturas de todas las unidades. Ustedes les van bajando y automáticamente cuando ya bajan la lectura se guardan todas las lecturas. Vamos a ver este último, no me acuerdo cuál es, pero lo vamos a ver. ¿Okay? ¿Ese es un tractocamión o qué es? Este es un tractocamión. Ahí nos dice el odómetro del camión, ¿ok? El número de serie del motor. Este está nuevo, no son 500 kilómetros y te fijas el camión es nuevo. Vamos a buscar otro. ¿Todos son de 15 los que traes? No, traigo de todo, pero este sí es un DD15. Este es un full. Jala en la caja adelante son contenedores, uno de los de Génesis. Es un contenedor, es un full de contenedores a Manzanillo. Viaje a Manzanillo es pesado, muy pesado. Rendimiento de 2 kilómetros por litro. Me dice la carga promedio, se fija ahí, carga de manejo promedio 45%. ¿Qué tanto le estuvo demandando el operador en promedio? Dice, oh, 45 es mucho. Sí, pero para un full es normal. Oigan, ¿nosotros cuánto vamos a andar? 30, 31. Este muchacho iban hasta 28. Una conducción perfecta, un 3.6 de rendimiento. 3 puntos, se tiene el récord de toda la línea. Entonces, nos dice el porcentaje de marcha lenta, cuántos litros gastó, ¿ok? Nos dice parar en marcha lenta. Parar en marcha lenta es con las válvulas puestas. Se fija, aquí nos da un dato y aquí nos da otro. Entonces ahí vemos la diferencia. Y luego nos dice exceso de revoluciones arriba de la 1800. ¿Cuántas veces? Ni siquiera lo registró, fue un piquetito de 1897, pero ni siquiera lo alcanzó a registrar el porcentaje. Y luego nos dice manejando, cuánto tiempo anduvo, qué porcentaje lo trajo manejando, qué combustible gastó y qué economía tuvo manejando. Si usted se fija, del 209 de economía
a la economía global no le pegó porque no tuvo mucho tiempo el camión. O sea, está bien. Pudiéramos decir que está aceptable, está bien. Luego nos vamos y nos manda a limitación de vehículo, de velocidad del vehículo, ¿qué tanto lo trajo al límite? Y luego nos vamos y dice velocidad superior, ¿se fijan? Ahí nos dice cuánto tiempo lo trajo en el último cambio. Es muy importante que lo traigamos en el... ¿Por qué nos da ese dato? Porque en el último cambio es donde tenemos el override y ese cambio que nos da la mejor economía. Mientras más logremos traer el camión en la velocidad superior, mejor. Si usted se fija y sacamos la cuenta, velocidad superior recorrió, así rapidito, 1397 kilómetros entre 485 litros. Nos dio un rendimiento de 2.88 en el último cambio. ¿Sí? Y luego dice, ok, vámonos al penúltimo, que es velocidad superior menos 1. Fueron 323 entre 170. 1.9. Ese es el peor enemigo del rendimiento, el penúltimo cambio. Y de ahí para abajo es menos y menos y menos y menos y menos rendimiento. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues queremos andar en el último cambio la mayor parte del tiempo para aprovechar ese rendimiento que nos da. ¿Ok? Por eso yo me voy inmediatamente. ¿Qué tanto lo maneja el último cambio? Es un full, 52%, está bien. Este camión ya te va también diciendo la computadora, oye, mete el otro cambio o no. A menos que sean de transmisión automatizada. ¿Ok? Y luego nos dice que tanto lo trajeron en control crucero, y luego nos dice los excesos de velocidad. Si usted se fija aquí, están los excesos de velocidad. Y nos dice cuál fue la mayor velocidad. Este camión anduvo, la máxima velocidad fue 112.7 kilómetros por hora y ocurrió el 8 de marzo del 2018. ¿Por cuánto tiempo anduvo así? Por 1 minuto 51 segundos por 1 segundo. No, fue a la 1 de la mañana, 51 minutos con 1 segundo. ¿Cuánto tiempo? No lo alcanzó a registrar, fue piquetito. ¿Se fijan? Cuenta cero. De entre 106 y 114 anduvo 27 veces. ¿Sí? 5 minutos. En todas las 27 veces se acumuló 5 minutos. Un 0.30%. O sea, fue donde en descolgaditas que tuvo. Y algo muy importante para mí, muy importante para mí, es siempre debe aparecer en ceros. ¿Cuál es? ¿Qué creen que es ese? La neutralidad. La del medio. Bueno, Bueno, neutral. Neutral. Pero es que es aviéntale la del medio. ¿No? Antes era la del chofer. en la bajada. Bien. Lo dijiste tú. Si a mí me trae alguien un camión con tiempo de marcha por inercia, le pego un costón. O 2, o dependiendo de la gravedad, hasta donde hubiera descendido. Por marchar en inercia. Pues estamos hablando de que si en una bajada le pones neutral, eso es ahí donde te marcaría y es lo que frega el camión. ¿Por qué? Acabamos de invalidar una garantía del motor. Un motor lo acabamos de invalidar la garantía. ¿Por qué creen? Porque registró una velocidad de 147 kilómetros por hora, registró una sobrerevolución de 3.500 revoluciones y nos registró que el operador tenía la costumbre de traerlo neutral. No. ¿Qué dijo Plata? No, yo no te puedo ocupar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué creen ustedes que sucede cuando neutralizan un camión? ¿Qué creen que pasa dentro del camión cuando lo neutralizan? Yo creo que lo principal deja de lubricar. Primero, lo principal se sube la muerte con la guadaña a un lado de ustedes. Ah, bueno. Sí, ya arriba de los se baja. Ese es el lo más grave de todo, que va la guadaña ahí con ustedes. Y más cargado. Porque el camión no trae tracción. Se acabó la seguridad. No lleva un control, nada. El control del vehículo se sale de su mano.
¿Quieres frenar? ¿Crees tú que vas a frenar un camión cargado una bajada? No lo vas a frenar. O si lo logras frenar, qué suertudo es. Muchos lo hacen, dicen, es que ya conozco dónde, cómo y cuándo. No sabemos qué nos va a atravesar en el camino. Una curva neutralizada, no llevamos tracción en el camino. Ese es uno. Y ese es el punto para ustedes, para que se cuiden ustedes, operadores, su seguridad. Muchos dicen, no, pues los fierros los paga el seguro, no se crean, no los paga todos. Un golpe nunca te lo van a pagar todos. Y aún así, créanme que si en un madrazo de esos ustedes, el peor dañado va a ser ustedes, porque ustedes lo van a llevar al panteón y le van a poner un posturero en su casa de regla y comprensión. Así que No, y es lo menos grave, que te mueras. La bronca es que quedes vivo. Ahí todo medio. ¿sí? Más cabrón. Entonces, sí, ese es, para mí ese es el punto más grave de traer un camión de inercia, el más grave. El segundo, cuando lo quieres engranar otra vez, va todo ran. Le metes el cambio y empieza y le pegas una sacudida a todo, a la transmisión, al clutch, al motor, y le pegas una engranada y lo andas sacando completamente de su capacidad, por más que lo sincronices. 3, lo que dijiste hace rato, deja de lubricar todo, la transmisión. Diferencial. Diferencial sí lubrica y el motor también porque está en Transmisión. pero la transmisión deja de lubricar. El eje motriz es el primero. ¿Por qué? Porque entra el yugo y está girando aquí, pero aquí no estás girando porque estás desconectado en neutral y dejas de tener. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a remolcar un camión? ¿Qué es lo primero que le quitamos? La barra, La barra. ¿Por qué se la quitamos? para que no afecte. Para que no se vaya a dañar. Pues es lo mismo cuando neutralizamos. La barra sigue jalando y sigue trabajando. Y va a llegar un momento en que esa barra va a salir volando. Si tienen mucha suerte, va a salir por un lado. Si no tienen mucha suerte, se les va a meter por la cabina o se les va a clavar en el pavimento. ¿Cuál es el fin de neutralizar? Todavía no lo entiendo. Muchos dicen, es para economizar. Mientras vas bajando y llevas el cambio adentro, no vas acelerando. El motor va girando por inercia, no va jalando porque no va trabajando porque le vayas metiendo combustible. Y si pones el freno del motor, menos porque corta el diésel. Aborta la explosión, entonces no va metiendo diésel. Señores, en el cambio que quieran, en el cambio que ustedes se sientan seguros, en ese pero engranado, siempre. ¿Ok? Todo esto nos da esta hoja. Todo esto nos da. Aparte de esto, nos da gráficas. A mí me gustan mucho las gráficas estas. Pues es que no ves, compadre, nosotros que tampoco vemos. ¿Sí? Esta nos dice el histograma de velocidad del vehículo, a qué velocidades anduvo y qué porcentajes anduvo a qué velocidades. Y luego nos dice el histograma de velocidad del motor, a cuántas revoluciones lo anduvo operando el operador y nos da porcentajes. Nos dice de 700 a 900, de 1000 a 1200, etcétera, etcétera. Y nos dice qué porcentaje lo trajo el camión en esa CVT. Entonces, oye, que yo lo opero muy bien. A ver, me voy al histograma. No es cierto. ¿Sí? Y es un full, ¿eh? Ahora, quiero ver qué tanta pata, aparte las revoluciones, qué tanta pata le está demandando. Ay, canijo, sí le está demandando. El histograma de aquel lado nos está diciendo dónde trae el acelerador o qué tanta demanda de vida. ¿Qué me dices? En bajo. Yo caminando el camión con el pedal. ¿Qué tanto le está? Sí, por eso, pero ahí es una gráfica que te dice. Eso, Alex, haz de cuenta que el pedal, si está en reposo, está al 0%. Al Si cero. está pisado al fondo, es el 100%. Ajá. Entonces, eso te dice qué tanto le estuvo pisando el pedal en un histograma. Sí, por eso de 0 a 9 es donde más le pisó. Es lo que... No. El 90 a 100. 90 o más es el que más le pisó. Ok, aquí me dice porque el que estuvo menos tiempo aquí, sí estuvo menos tiempo ahí, pero es lo que lo tuvo en baja, En reposo. en reposo. Pero
estamos de acuerdo que nunca está en reposo cuando va. O sea, 90 kilómetros por hora anduvo más de un 12%. No es 90, es el porcentaje de carga del motor. Ah, ya. O sea, ¿qué tanto? Otra vez, está el pedal así, eso es 0%. Sí. Le pisa el 100. Pero es que dice 12.1 y arriba dice 25.9. Ah, sí, es que esos son... Hay un valor que está arriba que dice carga de manejo promedio. Arriba de la gráfica dice 45%. Aquí, Ese es, digamos, el promedio de esa gráfica que está abajo. Cuando tú analizas un rendimiento con un reseteo de estos, lo que acaba de decir Julio es, yo espero que ustedes anden sobre más o menos un 30-32%. ¿Qué es eso? Que si contara todas las veces que el operador estuvo utilizando el pedal, más o menos en promedio utilizó digamos que le pisó hasta el 30%. Pero si resulta que llega alguien, vamos a decir que un operador de Thornton, y llega con ese valor de 45% que dice ahí, lo primero que dices, oye compadre, pues que te estás peleando con el carro, que traes el pedal atacado. Sí. Vamos a ver, voy a hacer cuentos del viaje que hicimos aquí, porque... Y esa gráfica que está ahí es la distribución porcentual. Oye, tanto tiempo lo trabajo a tanto por ciento, tanto Aquí tiempo. está el del... Aparte, el indicador de la velocidad. Este es el 859, mire, vean qué diferente la carga del motor. Este es cuando fuimos a Hermosillo. ¿Ya vio? ¿Qué diferencia? Un 35% te dice ahí arriba. Oye, pero yo quiero el detalle de ese 35%, porque, pues, ¿qué tal que lo trajo al 100 un montón de tiempo, claro, y al 0 un montón de tiempo, y entonces el promedio Y jala? ese es. Y es ese. ¿Nos dio un 35% elevado? Sí. Pero ya es lo que estamos platicando hace rato, todas las condiciones adversas que tuvimos. Y aún así, Sacó un 310 kilómetros por litro. 310. El punto de esto, que se lo lleven, sobre todo quienes van a operar los camiones, es que cuando un camión no da rendimiento, nosotros tenemos la obligación de decirles a ustedes por qué. Y en ese por qué tenemos que descartar, primero que nada, que sea el operador el causal o no de ese mal rendimiento. Y no es nomás porque lo diga Ángel o lo diga Julio, lo diga el que lo diga. Es porque vamos a entender eso y te vamos a decir, mira, aquí y acá necesitas corregir esos 2, 3, 4, 5 o 20 puntos, ¿no? Vamos a hablar de ¿cuánto tiempo traes el camión en el último cambio? Hay un valor ahí que tienes que traer. ¿Cuánto tiempo lo traes en el penúltimo cambio? ¿Qué tanto le pisas al motor? ¿A cuánto haces tus cortes? ¿A cuántas revoluciones por minuto andas trabajando? Todas esas variables las vamos a revisar y te vamos a dar una respuesta. Ahora, ¿qué pasa si tú llegas y resulta que todos esos valores los traes palomeados y el camión no da rendimiento? Entonces sí, ya vamos a ver qué onda con mantenimiento, a ver qué onda con la configuración, etc. si ya traen carros de por Miguel Alemán, una balacera muy grande. Aquí no fue la idea. Van a poder tener un elemento técnico que sepamos si es el operador o no. Si no es el operador, tendremos que ir, te digo, a temas de mantenimiento, a que se revise el motor, a ver la configuración, a ver un montón de cosas más. Pero, como decía ahorita Julio, de la mayoría de las veces los cambios en rendimiento, la mayoría de las veces son por hábitos de manejo que podemos identificar plenamente con un reporte como este. Se fijan aquí como el operador siempre lo trajo el rango de las 1000 a las 1200, ¿sí? Dentro del rango económico, La mitad del recorrido. y miren el acelerador arriba. Y lo pudimos haber traído mejor, pero como les digo, pues no nos ayudaron mucho las condiciones. Bien, ¿dudas de esto, señores? Ahí en un control crucero también indicaría El control crucero, ahorita vamos a ver cuándo lo vamos a usar, de qué forma lo tenemos que usar el control crucero. No siempre se usa. Sí, no, pero yo me refiero para la gráfica. Sí. El traerlo activado ahí también. Ahí te marca cuánto tiempo lo trajiste y todo. También nos marca. Bueno, ¿alguna duda de los rangos de operación del camión? ¿Seguros? ¿En qué rango lo vamos a trabajar, dijimos?
Entre 1300 y 1600 se toma. Ese es el rango más. En ese tipo de agua. Oye, voy subiendo y me cae muy abajo y me cae abajo de las 1300, pueden subirlo. Y la respuesta al revolucionarlo, el camión, Sí. ¿nos afecta algo? Al contrario, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, si este camión lo revoluciona, te va a dar máximo una cantidad de revoluciones y El operador tiene que regular. Sí, pero ya al revolucionar, ya le impides que pase o sobrepase eso, ¿no? ¿Te ayuda más el camión? Sí, si se le impide, sí te ayuda, porque va a trabajar en su rango de operación. Exactamente. Entonces, va a haber veces que me digan ustedes, es que si le tiro a las 1600, me cae abajo de 1300 y el motor se me va para abajo. Ok, súbalo, 1700, 1650, en situaciones de que la hablo yo de gobernar la unidad, nos debe dar mejor. Sí, ya están gobernados, ¿verdad? Entonces, cuando vamos subiendo, empezamos a trepar. ¿A las cuántas revoluciones vamos a regresar? Busquen un cambio, busquen un rango de operación. No lo conozco el camionito subirme, pero ustedes mismos chequen. Si regreso el cambio a las 1300, ¿dónde me cae? ¿Me cayó a las 1600? Ahí es. En ese rango. Donde me caiga a las 1600. Váyanse para arriba. ¿En qué cambio voy a trepar? ¿Dónde voy a empezar a trepar? ¿Dónde me voy a mantener trepando? A las 1450, 1500 para arriba, 1400. Con el acelerador al 50%. Donde se mantenga el camión con el acelerador al 50% y que se mantengan estas revoluciones, ese es el cambio adecuado para subir. ¿A qué velocidad? No sé. No sabes, sí. Depende del trepón. Puede ser el primer cambio, puede ser el último cambio, no sabe realmente. No sabremos en qué Depende cambio. de la carga. Sí, pero sí aprendan ustedes a identificar que cuando vamos subiendo es quinta, cuarta, sexta, no sé, el cambio que sea, con el acelerador a un 50%, que el momento que yo le vuelvo a pisar, me responda. Pero que si ya voy con el acelerador hasta el fondo y a 1400, el camión lo llevamos a atacar. Túmbale uno y tienes que mantenerlo suavecito. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Eso es específicamente, prácticamente estábamos hablando de subidas, ¿no? Sí. Sí. Ya en una, ¿cómo se llama? Ya en un nivel plano, que sería lo óptimo para ese tipo de motores. ¿Cuál es lo óptimo? Este motor yo lo configuré para que corte 90 kilómetros por hora en el último cambio y que vaya en el rango óptimo para 1600. se va a ir como a 1450 más o menos. Entonces es un motor, son muy pocas revoluciones. Entonces, ahí porque hay unos 2000, digo, yo los he visto de los que traemos actualmente, a revoluciones. es que acuérdense, no todo lo hace el motor. Sí, estoy de El acuerdo. motor genera es un generador de energía, pero después tenemos un multiplicador de torque que es la transmisión, y después tenemos el transmisor que es el diferencial. Sí, Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, a 90 kilómetros, tú dices, en estos estamos hablando de 1600. pero es por la configuración de transmisión y diferencial que trae. Y aquí, por ejemplo, a 90 kilómetros estamos hablando casi 2000 revoluciones. Porque traes otra transmisión y traes otro diferencial. Por ejemplo, si yo a este camión le quito la transmisión que trae y le quito el overdrive que trae y le pongo una transmisión directa, Van a bajar la no vas a llegar ni a 80 kilómetros por hora. Júralo. ¿Sí? Pero te va a quedar mucho los demás. Acuérdense una cosa, y esto grábense. Un motor de un camión es fuerte o es correcto. Nunca las dos cosas. Nunca. Este va a ser más fuerte. Este está un poquito correlón y un poquito fuerte. Está como entre balanceadón ahí para que suba y corra.
porque traen un paso diferencial grande. Pero también vas batallando para subir, ¿no? Con un De repente van a batallar para subir, porque Sí, aquí estoy todavía. o corres, ¿Qué hay que hacer? pero pues yo te lo puedo dejar que corres 70 kilómetros por hora, pero vas a subir como diablo. ¿A dónde va el camión? Sí. Ah, pues sí, Entonces, que lo lleve aquí. Dices, oye, pero ¿dónde van a andar? No, van a andar en Sonora está parejo. Sí. Y van a andar en México. En Jalisco, Jalisco, pues tiene. pura subida, bajada, subida, bajada. Tijuana, sí. Entonces, aquí, pues para Torreón, oye, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que meter una media Sí. para que te sirvan todo. Depende de la condición geográfica. Entonces, estos motores, estos camiones están buenos. Van a sentir. No, pues no. No. Puede ser un camión nuevo que no sirva para la especificación que trae. Le puedes meter una transmisión con overdrive, tú le metes un paso muy pequeño, sí, pues va a volar el camión, pero vas a agarrar cualquier subida y se te va. Sí, Claro. Entonces sí debes de estar un poquito combinado. ¿Ok? ¿A qué nos comen? Chéquense esto que dice ahí. Y esto grábense. Recuerda que tu unidad es aplicación de trabajo de arrastre o carga. Es para cargar, es para trabajar. No es para competir en carreras. Si fuera de carrera, fuera así. ¿Ok? En pocas palabras, tengan paciencia en camino. ¿Ok? Todo tiene su tiempo, todo tiene su velocidad, todo tiene su proceso. Es con calma. ¿Ok? Vamos a ver lo que son. Por eso dice uno, es de carga, no de cargas.